Dios por esta oportunidad, hermanos, de poder compartir la palabra. Tengan paciencia conmigo. Estoy un poco oxidado, si le puedo decir así. Yo sé que cuando pasa uno al púlpito, yo siempre digo que gracias a Dios que la rodilla todavía tiembla, ¿verdad? Cuando está uno acá, porque estamos compartiendo lo que es la palabra de Dios. Y tiene que ver esa reverencia ante Dios. Malo cuando ya la rodilla ya no tiembla, ¿verdad? Hay que cuidarnos cuando ya la rodilla ya no tiembla y no hay esa reverencia, ese temor de lo que estamos haciendo en esta mañana. Por eso les pido que estemos atentos a la palabra de Dios, y escuchemos con atención. Efesios capítulo 5, por causa del contexto, quiero leer desde el versículo 21, y el título son los deberes de los esposos. Los deberes de los esposos. Nosotros como esposos tenemos una responsabilidad muy grande ante Dios, no solamente ante Dios, pero ante nuestra familia, que Dios nos ha dado, y nos ha dado la responsabilidad de liderar a nuestros hogares, que es nuestra primera iglesia, ¿verdad? Pero quiero leer desde el versículo 21, Efesios 5, 21, dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Con qué fin? A fin de presentársela a sí mismo a una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Pero me quiero enfocar más bien desde el versículo 25 hasta el 31, donde Dios le está dando una orden a los esposos: maridos, amad a vuestras mujeres. Y este mensaje no es solamente para nosotros como esposos, pero también para los jóvenes, que hay mucho joven aquí, que ya son hombres jóvenes. Me gusta decirles que son hombres jóvenes, no niños, ¿verdad? La cultura los quiere tratar como niños, pero son hombres jóvenes. Y me quiero enfocar en el versículo 25 al 31. El Señor nos habla a nosotros y dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El énfasis es la responsabilidad del esposo en referencia a la esposa, que es amarla de la misma manera que Cristo amó a la iglesia. Nomás póngase a pensar tantito cómo amó Cristo a la iglesia. Cristo amó a la iglesia, se entregó por la iglesia, entregó todo lo que tenía, incluyendo su vida por causa de la iglesia. Y ese es el estándar
como un esposo que debe amar sacrificialmente a su esposa. Fíjese, es el estándar de Dios, no es el estándar del pastor, no es el estándar del presidente, es el estándar de Dios. Y algunos están más avanzados que otros en eso, pero todos estamos en la brecha, en el camino de amar a nuestras esposas. Hoy tenemos que amar a nuestras esposas más que ayer. Y cuando hablamos de amar, no solamente estoy hablando de amarlas, pero habla de sacrificio. Y la responsabilidad que tenemos ante Dios es grande, hermanos, es grande. Y tenemos que, especialmente en el habla hispana, hablo entre el grupo de mexicanos de habla hispana, de donde quiera que venamos, a nadie nos enseñó a ser padre, ¿verdad? A mí no. La cosa conmigo era rudo, la cosa, duro. Pero Dios nos trata diferente. Así que Cristo se entregó todo lo que tenía, incluyendo su vida, por causa de la iglesia. Nosotros como cristianos, hermanos, tenemos que amar a la iglesia, porque Dios murió por ella. Dios o Cristo se entregó por su iglesia. Y es como dije ahorita, ese es el estándar como un esposo debe de amar sacrificialmente a su esposa. Y tenemos mucho trabajo, ¿verdad, esposos? ¿Quién dice, sí, cierto, que tenemos mucho trabajo? Porque yo, personalmente, yo no he llegado allí. Yo le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Yo no me siento que yo he llegado allí. Y gracias a Dios por eso, porque imagínense si yo dijera, no, mujer, soy el mejor esposo. Ella fuera la primera en decir, no es cierto. Pero estamos allí, hermanos, en la brecha para querer aprender, para poder ser mejores esposos, mejores padres, para liderar a nuestros hogares en el temor de Dios, que es nuestro trabajo. En el temor de Dios, para que nuestros hijos crezcan y sean hijos que aman y temen a Dios, por el ejemplo de su padre y de su madre, ¿verdad? Y así que Cristo, hermanos, pone el estándar, y el estándar es alto, y qué bueno que fue el Señor quien puso el estándar y no un hombre, si no estuviéramos siguiendo el estándar de un hombre, pero es Dios y su palabra. Así que un esposo debe amar sacrificialmente a su esposa. Miren, recuerdo, mi papá cumple años este mes, él ya tiene 22 años de fallecido. Y él siempre dijo una cosa y nunca se me olvida. Él dijo, el hombre tiene que ser el que trae el alimento a su hogar. Él no era cristiano, hermanos. Pero esas palabras tienen mucho valor. Porque en el Señor tiene mucho valor también, porque es algo que Dios diría. Mire, vayamos a Colosenses 3:19. Amad a vuestras esposas, dice la Escritura. Colosenses, allá adelantito. 3:19. Dice, Colosenses 3:19, nuevamente dice, maridos. Cuando la Escritura habla y se enfoca en este caso en el marido, tenemos que poner atención. Amad a vuestras mujeres, pero hay algo más allí, y no seáis ásperos con ellas. Amad, vuelvo a enfatizar a vuestras mujeres. Y algo más, no seas ásperos con ellas. No solamente el mandato de amarlas, pero de no ser ásperos y duros con ellas, ¿verdad? No ser ásperos y duros. La idea aquí, esposos, mire, pongamos atención, la idea aquí es de no ser duros o resentidos con nuestras esposas.
Y esto a veces puede suceder cuando hay algún conflicto entre el esposo y la esposa. Y no se perdonan en uno al otro y hay resentimiento, y luego el esposo puede que la maltrate, puede que ¿por qué? Porque nos enojamos ayer, peleamos ayer y yo salí ofendido y no se piden perdón. Y por eso dice, y no seas ásperos con ellas, pero el orden es, amad a vuestras mujeres. Amad a vuestras mujeres también habla de liderar nuestros hogares, de liderar. Sabía que en la raza negra, en el afroamericano de Estados Unidos, el porcentaje de los padres que no están en casa es bien alto, está como en el 70 y algo %, que los padres no están en casa. Y hay un desorden en la familia. Y en todo lo demás, porque la familia es bien importante. La familia es bien importante. Yo tomo en serio la familia, porque Dios ha creado esa institución de la familia. Así que la idea aquí, esposos, es de no ser duros o resentidos con nuestras esposas. Y como les dije, eso puede suceder cuando hay conflictos entre uno y el otro. Así que, esposos, amad a vuestras esposas. Yo siempre le he dicho a mi esposa, si yo puedo salir a trabajar, que gracias a Dios me ha permitido que yo pueda trabajar y mi esposa haga su trabajo en casa con nuestra hija, educándola, eso es una bendición, hermanos. Porque la cultura ahorita dependen de los dos trabajos, pero eso no es lo que Dios planeó. Dios tenía planeado de que el padre saliera a trabajar, la madre criara a los hijos y la familia educara a los hijos. No la escuela, no el daycare, no nada de eso, sino la familia. Y yo le doy gracias a Dios porque tenemos el privilegio de poder enseñar a nuestra hija los principios de Dios en casa. Y eso ha sido una bendición para nosotros en ese aspecto. ¿Hemos batallado? Sí, hemos batallado. Pero ¿sabe qué? Le digo una noticia, Dios ahí ha estado. Dios está por medio de la lucha y la prueba. Dios ha estado allí. Siempre, hermanos, debemos de confiar en Dios aunque nos estemos muriendo. Y se lo digo eso por experiencia porque ya sentía que me moría en una ocasión. Pero Dios, hermano, mire, tenemos que confiar. Una vez el pastor dijo algo de que el que no esté aquí, en referencia a los líderes que estamos aquí sirviendo, que por lo menos la intención sea que venía para acá. Pero tenemos que, hermanos, confiar en Dios aunque nos cueste la vida. Que la Biblia no dice que para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ¿qué? ¿Es qué? Ganancia. Necesitamos oír eso. El morir es ganancia. Entonces, ¿de qué temo? ¿A quién he de temer? ¿A nadie? Porque el Señor está conmigo. Jorge compartió el Salmo 23. Pero en verdad, ¿hemos confiado hasta allí? ¿O está otra cosa robando nuestra confianza en Dios? Y debemos confiar en Dios. Así que, esposos, amar a vuestras esposas. Pero el amar no es simplemente algo de un sentir, de decirle, oh, te amo, y ya. No, el amar es sacrificial, ¿verdad? Ese es el verdadero amor, el sacrificio. No involucra, involucra un cuidado activo por el bienestar de nuestras esposas. Maridos, esposos, ¿de verdad? Los que tienen casado muchos años,
Yo lo sé, yo he visto varios ejemplos en varios de ustedes y me animo. Me animo de ver que después de tantos años está la llama encendida. Así de que no es simplemente un sentir. Mire, yo miro mucho, yo conozco matrimonios que han durado 25 o 30 años y luego se divorcian. Por X razón, no, el que yo estoy teniendo en mente no es cristiano, no son cristianos. Pero si obedecemos el mandato de Dios, maridos, amad a vuestras mujeres. Yo tengo un dicho en la casa y yo siempre digo, siempre es mi culpa. Eso digo. Si algo sale mal, échenme la culpa a mí. Siempre échenme. Y técnicamente eso fue lo que hizo Dios con Adán. Le echó la culpa a él. ¿Sabe por qué? Por causa de autoridad. Él tuvo la culpa que Eva pecó. Por causa de autoridad. Así de que todo recae. Es, por ejemplo, si usted trabaja en una compañía y algo pasa con esa compañía, no le van a echar la culpa al trabajador, le van a echar la culpa al CEO de la compañía. Y es lo mismo con el esposo, su hogar. Por eso yo digo, échenme la culpa a mí, no le hace. Si sale algo mal, yo soy el culpable. Mi papá decía de otra manera, pero no puedo decirlo aquí. No era mala palabra, ¿verdad? No era mala palabra, pero lo decía de una manera que se oye mala palabra. Y prefiero no mencionarlo aquí, pero no era mala palabra. Así que el amar involucra sacrificio, involucra trabajo. Esposos, involucra ser cabeza, involucra levantarse tal vez temprano y dormirse tal vez tarde. Involucra mucho el amar, porque el amar no solamente decirte, esposa, te amo y ya. Y ella se levanta a las 3 de la mañana y se va a trabajar y usted se queda acostado. No, el amar implica todo eso y muchas otras cosas que demostramos que amamos. Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Ahorita vamos a regresar en Efesios 5 de nuevo. Esa es nuestra escritura de base. Primera de Pedro, capítulo 3. Y sabe que, hermanos, yo sinceramente he tenido que aprender todo esto, porque yo, como le digo, yo no fui enseñado en esto. Dios me ha tenido que traer poco a poco, aprendiendo, tratar de ser un buen esposo, tratar de ser un buen líder en mi hogar, tratar de ser un buen padre, tratar de ser lo que la palabra dice que hagamos. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice, vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Mire, vamos a leer desde el 1 para que ese versículo tome más sentido. 3:1. Asimismo vosotras mujeres, les empieza a hablar primero a ellas, así como en Efesios. Estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavio no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien
sin temer ninguna amenaza. Y luego a los maridos le dice, de igual manera, vosotros maridos, de igual manera, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El contexto habla del deber de la esposa con el esposo en cuanto a sujeción, en cuanto a conducta, en cuanto al decoro del corazón, etcétera, etcétera. Pero cuando llegamos al verso 7 de Primera de Pedro, habla a los maridos y dice que de igual manera vivamos con ellas en sumisión. O sea, sometiéndonos unos a otros. Aunque no somos iguales en el sentido de que ante Dios somos iguales, pero ¿cómo se dice la palabra? En función somos diferentes, ¿verdad? El marido es cabeza y la mujer es su ayuda idónea. Y no puede haber cabeza. ¿Se imagina si hubiera dos cabezas, un monstruo con dos cabezas en el hogar? ¿Cómo estuviera el hogar? Uno jalara para allá y otro jalara para allá. ¿Se imagina el desorden? Y sabemos que Dios es un Dios de orden. Así que habla a los maridos y dice que de igual manera vivamos con ellas en sumisión, que es nuestra responsabilidad. Esposos, yo sé que es el Día de los Padres, pero tenemos esa responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de llevar a nuestras esposas a la iglesia, de traerlas a la iglesia, de enseñarles en casa. Así que tenemos, hermano, para mí es una responsabilidad grandísima. Mire, déjeme salgo tantito del tema y pienso tantito en paréntesis. Alguna vez, yo lo digo por mí, no sé usted, trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabajamos y ganamos dinero y pagamos los biles y todo, pero después de que el polvo se baja, nomás está cansado y dice, bueno, por lo menos yo, y digo, Señor, ¿para qué todo esto? ¿Para qué todo este afán? Y ahorita vamos a ver una escritura en Eclesiastés. ¿Para qué todo este afán? ¿Por qué no nos podemos enfocar en lo que de verdad tiene valor? Y lo que tiene valor es el servir a Dios, estar sometido a Dios, obedecer a Dios, caminar en obediencia a Dios, hermano, esforzándonos para conocerle mejor, así como leímos la escritura. Decía el pastor en una ocasión, ¿cuántos han leído esa escritura y han pedido esto ante Dios? De Efesios, capítulo 1 del 17 al 20, donde habla la escritura que oramos. Le compartía, creo que al hermano Genaro, le dije, hermano, esa escritura yo la leía en la cárcel y yo le pedía a Dios eso. Y le digo, pero ¿sabe por qué yo le pedía eso? Porque yo no le podía pedir por un carro porque estaba en la cárcel. O no le podía pedir por una casa, ¿sí me entiende? Pero es importante que le pidamos eso al Señor, lo que verdaderamente tiene valor al fin de nuestra vida. El abuelo de mi esposa cumplió 1 año de fallecido y el Señor tenía 82 años. A mí me tocó conocerlo cuando ni él ni yo éramos cristianos. Pero el día que se murió, hermanos, le dije, hermano, usted firme en la palabra. Dijo, hermano, me miró y me hizo así como que se me quedó viendo. Y le hablé más recio porque estaba medio sordo y dice, oh no, hermano, yo estoy firme. Así me dijo. Y creo que al siguiente día murió. Lo que es importante al fin de nuestra carrera en esta vida, ¿qué es? Nuestra relación con Dios.
no el edificio que se va a corromper que tenemos ahí en nuestra casa. Pero lo que es importante es nuestra relación con Dios. Venir a la iglesia, escuchar la palabra domingo tras domingo, hermanos, y que esa palabra sature nuestro corazón y que pongamos en obra esa palabra, y cuando esa palabra ponemos en obra, nuestra vida va cambiando. Yo eso lo he escuchado de mucha gente aquí, y nuestra vida cambia para lo mejor en el Señor Jesucristo. Y ese es el propósito, el llamado máximo que tenemos en esta tierra, hermano. No es acumular cosas, pero es el ser formado a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el llamado sumo, el llamado máximo, de que podamos crecer en eso. ¿Se acuerdan los que estamos en la clase de la mañana? Romanos 8, 28 y 29. Y habla del propósito de Dios, habla de que somos formados a la imagen de su Hijo, que es el propósito, el llamado máximo. Y allí debemos de enfocarnos en cuanto a lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y hermano, yo siempre he dicho que ¿cuántos conocen un cuadro donde está un hombre orando? Bueno, se ve que está orando, tiene un libro, me imagino que es la Biblia, y está cenando y es un señor ya barbón, viejo. Y le digo a mi esposa, así quiero ser yo de viejo en el Señor. Que me recuerda a los primeros padres de la iglesia, especialmente Juan, el amado, que vivió hasta viejo, amando a Dios de viejo, viviendo para Dios en el Señor, agradándole en todo, como orábamos hace rato con los niños. Me tocó orar con los niños, hermanos, y los niños son un ejemplo para orar, son un ejemplo cómo oran y saben orar, y van a crecer en el Señor, amando y temiendo a Dios. Así que habla a los maridos, volvemos al mensaje, habla a los maridos y dice que de igual manera vivamos con ellas en sumisión unos con otros. Es nuestra responsabilidad el ser sensibles a sus necesidades de nuestras esposas. Es nuestra responsabilidad el ser sensibles no tan bien a sus necesidades, pero a sus temores, a los sentimientos de nuestras esposas. En otras palabras, el esposo necesita poner sus necesidades a un lado y acudir a las necesidades de su esposa, ponerse él segundo lugar y ponerla a ella en primer lugar. Pedro aquí habla de consideración para con ella, aunque ante Dios somos iguales físicamente, ella es más débil, ¿verdad, hermanos? Maridos, esposos, la mujer es más débil que nosotros en cuanto a lo físico, y en necesidad debe ser protegida, debe ser proveída y debe ser fortalecida por nosotros. Y luego dice en el versículo, como a coherederas de la gracia de la vida. MacArthur en este versículo dice que la gracia de la vida es el matrimonio. Que es el matrimonio, que es la relación que la vida ofrece aquí en la tierra. Que es la mejor relación que la vida ofrece aquí en la tierra, entre el esposo y la esposa. Los hijos crecen y se van, pero el esposo y la esposa se quedan en casa.
Así que MacArthur en esto dice que la gracia de la vida es el matrimonio, la mejor relación que la vida puede ofrecer aquí en la tierra. Así que el esposo, hermanos, yo también me estoy hablando a mí, porque tenemos que cultivar el compañerismo con ella, con nuestras esposas, con nuestras mujeres. Mire, quiero compartir una escritura de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 9. Salomón escribió este libro de Eclesiastés. Y mire lo que dice en el versículo 9: goza la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad, que te son dados debajo del sol todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Todo es vanidad, decía Salomón. Pero al fin del versículo 12, él dijo en el 13 y en el 14, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eso es el todo del hombre. Volvamos a Efesios, por favor. Y luego dice en el versículo 28, después de que Pablo les dice a los efesios que amad a vuestras mujeres, y luego pone el ejemplo de cómo el Señor amó a la iglesia. Así nosotros, dice en el 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Habla también de la unidad en el matrimonio. El hombre cristiano tiene la responsabilidad, vuelvo a usar esa palabra, tenemos una responsabilidad de cuidar por nuestras esposas, con el mismo cuidado que tenemos para nosotros mismos. Con ese mismo cuidado tenemos que cuidarlas. Ponga su dedo allí y vaya tantito adelantito en Filipenses. Filipenses 2, del 1 al 4. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Verso 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No solamente en el hogar, pero también entre nosotros como hermanos en Cristo Jesús. Que abramos los ojos y miremos también las otras necesidades de los otros hermanos que son menos afortunados tal vez. Volvamos a Efesios. Así que el que ama a su mujer a sí mismo se ama. El esposo que ama a su esposa de esta manera trae gran bendición a sí mismo de parte de ella y del Señor. Y luego donde dice en el versículo 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne,
sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Aquí expresa nuevamente la responsabilidad doble de proveer por sus necesidades de nuestras esposas, por proveer de sus necesidades para ayudarle a crecer y madurar en Cristo. Proveer afecto, proveer comfort o confort y seguridad. ¿Verdad, esposos, que las esposas quieren sentirse que Sansón la está cuidando, que su Sansón la está cuidando, ¿verdad? Que está protegida, lógico, confiando en el Señor, pero que su esposo la va a proteger y la va a cuidar y la va a amar. Hermanos, yo sé que esto es más grande de hablar de los maridos, amar a las esposas, es mucho más y puede ser mucho más largo. Pero no terminaríamos hoy. Y luego en el versículo 30 dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. En alguna ocasión, esposos, hemos pensado de nuestras esposas como hermanas en Cristo. Yo a veces nomás jugando le digo a mi esposa, hermana o algo así. O sister, le digo en inglés. Y en Cristo es lo que es. Pero ante Dios somos iguales. ¿Verdad? Cuando nos pega la payasera, nos ponemos a payasear ahí. Pero en Cristo somos iguales, aunque tenemos diferente función como esposos a la función que ellas tienen, porque así Dios lo ha querido. Así que les animo, hermanos, en esta mañana como esposos, que nos dirijamos hacia la meta del supremo llamado, que es ser conformado a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es algo de toda una vida. Pero ¿sabe qué, hermanos? Toma de nosotros de perseverar con la ayuda de Dios, de seguir adelante, de estar aquí cuando debemos de estar aquí, de llegar a la reunión de los varones cuando debemos de llegar a la reunión de los varones. Todos estamos cansados, yo entiendo eso. Usted entiende eso, pero hermanos, hay un esfuerzo más que eso que tenemos que hacer para llegar aquí a la iglesia y tomar nuestra responsabilidad como esposo y venir a aprender la palabra de Dios, venir a escuchar la palabra de Dios, poder aprenderla para poder practicar la palabra de Dios. Y todos estamos en el mismo barco, tenemos una vida, pero ¿qué es más importante? ¿El trabajo es más importante? ¿Nuestras familias es más importante? Y lógico, todo tiene su lugar, pero cuando debemos de estar aquí, hay que estar aquí, escuchando la palabra de Dios, apoyando nuestra iglesia, hermano, porque es lo que es nuestra iglesia. ¿Cuántos personifican su iglesia? Esta es mi iglesia. Que diga, tengo una buena iglesia, tengo un buen pastor, tengo hermanos en Cristo que amo en el Señor, pero les estoy hablando de algo sincero, les estoy hablando de verdad amar a su iglesia, de amar al hermano o a la hermana, de amarles en el Señor y poder decir, ¿sabes qué, hermano? Si estás pasando por una situación difícil, voy a orar por ti, te voy a mantener en oración. Y eso es lo que debemos hacer, hermanos, aunque andemos cansados. Todo el mundo está cansado aquí, todos, pastor, él no tiene un trabajo así como nosotros, que si trabajamos, pero su trabajo también es cansado. Y yo pienso que el de él es más que el de nosotros, porque nosotros salimos y nos vamos a la casa y subimos los pies en el sofá o en la mesa donde lo suba,
Y él no, él tiene que estar trabajando, trabajando y trabajando, preocupado por la obra, preocupado por los hermanos que hay que orar, por los que hay que ir a visitar, por los que hay que dar consejería, X razón, hermano. Pero hay que ser considerados en eso. Y vamos a, hermanos, como digo yo, vamos a echarle ganas, ¿sí? Vamos a orar, vamos a ponernos de pie y recordemos que, esposos, nosotros somos el cabeza de nuestros hogares, hay que liderar a nuestros hogares. Y parte de liderarlos, nuestros hogares, es, aunque a veces no quieren venir, traerlos a la iglesia. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque en verdad, Señor, tú eres fiel para con nosotros. Tú eres bueno, tú eres misericordioso. Tú eres grande, eres poderoso, Señor. Padre, verdaderamente, tú nos has cambiado, Señor. Y como esposos no podemos ser el mismo. Como esposos, Señor, nos has dado la responsabilidad de poder liderar a nuestros hogares, no tanto en lo que decimos, pero en poner ejemplo, Señor, en vivir tu palabra, en caminar en el temor de tu palabra, Señor, caminar en el temor de tu nombre. Poder caminar, Señor, de una manera que te agrada a ti, Señor, sin importarnos lo que el mundo piense, lo que el mundo diga, pero que sí nos importe lo que tú dices y lo que tú piensas. Padre, ayúdanos a glorificarte a ti en todo tiempo. Ayúdanos a vivir por ti en todo tiempo, Señor. Ayúdanos a ponerte primero en nuestras vidas, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, Señor, y gracias por permitirnos, Señor, ser padres. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.